Padre, por este día, por un día más que estamos aquí en tu casa, que estamos en tu presencia. Gracias por este estudio que estamos haciendo en tu nombre. Te pedimos que seas tú hablando y que no sea el hombre. Amén y amén. Bueno, bendiciones para todos. Estamos con un estudio. Hoy es la parte 5. Se llama Guarda los mandamientos y vivirás. Repito, como digo en cada estudio, para aquellos hermanos que son nuestros hermanos, pero que todavía están en alguna religión, sea la que sea, y ven el título, guarda los mandamientos y vivirás, no se luchen, no critiquen, hagan el estudio, hoy es la parte 5, traten de hacer las 4 partes anteriores para ver que aún en la Biblia y en el Nuevo Testamento está bien escrito. El tema es que a veces no lo veíamos, no nos dábamos cuenta. La palabra dice que un recién bautizado, un recién nacido en el Señor, tiene que guardar los mandamientos. De eso se trata este estudio, de entender que debemos guardar los mandamientos, aferrados a Jesús, aferrados al Mesías, aferrados a Yahshua, pero tenemos que guardar los mandamientos. Hoy nos toca Romanos capítulo 8, versículo 1 al 27. Romanos es bastante extenso, Romanos 8 es extenso, perdón. Así que hoy estudiamos Romanos capítulo 8, del 1 al 27. El fin de semana pasado, que estuvo hermoso el estudio, la parte 3 y la parte 4, justo entramos en el tema de Romanos 6 y 7, donde habla del bautismo y de la persona que nace de nuevo. Y en Romanos 6, Romanos 7, y vamos a ver hoy también en Romanos 8, dice bien clara la palabra que la persona nacida en el Mesías, el creyente, ni bien nace como creyente, debe guardar los mandamientos. Pero para que me entiendas, haz el estudio, por lo menos las 4 partes anteriores. Hoy es parte 5. Comenzamos Romanos 8.1. Así pues, ninguna condenación hay para los que están en el Mesías. Insisto, como digo siempre, para entender Romanos 8.1, que dice, así pues, ninguna condenación hay para los que están en el Mesías, en la Reina Valera es estar en Cristo Jesús. Hemos entendido como creyentes y como cristianos que estar en Cristo Jesús es creer en Él, y eso es estar en Él, y eso no es estar en Él. Para entender Romanos 8.1, que dice así pues, ninguna condenación hay para los que están en el Mesías, hay que entender mínimamente desde Romanos 6, cuando uno es sepultado con el Mesías y resucitado con Él y andar en vida nueva, lo dice bien claro Romanos 6, Romanos 7, que tenemos que guardar los mandamientos. Por eso, todo creyente que habla de Jesús, pero no guarda los mandamientos, será condenado. Todo creyente, todo cristiano que cree en Jesús, pero no guarda los mandamientos, va a ser condenado. Por eso el título del estudio, guarda los mandamientos y vivirás. Aquel que me escucha por primera vez, seguramente si es creyente va a decir, usted está loco, usted está judaizando, haga el estudio, las 4 partes, guarda los mandamientos y vivirás, y te vas a dar cuenta. Romanos 8.1. Así pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, coma. Vamos a ver qué es estar en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y hemos creído, yo estuve en la religión católica, estuve en la religión evangélica, y creía que andar en el Espíritu es simplemente decir, creo en Jesús. Y que uno crea en Jesús no implica andar en el Espíritu, porque los demonios también creen en Jesús y tiemblan. Dice la palabra que los demonios también creen y tiemblan. Entonces, ninguna condenación hay para los que están en el Mesías, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En el estudio anterior, en Romanos 7, del 14 al 25, no lo podemos dar hoy otra vez, mírenlo en el video anterior, que dice bien clarito que la ley de Dios es espiritual, y el apóstol Pablo en el capítulo anterior, Romanos 7, el estudio anterior también, dice en Romanos 7, del 14 al 25, que él se deleita en la ley de Dios que está en su mente, pero ve que él ve otra ley que está en sus miembros que se revela contra la ley de Dios. Por eso, todo creyente que cree en Jesús, pero no quiere guardar los mandamientos,
se está rebelando contra la ley de Dios, con mucho amor y con mucho respeto. Todo cristiano, todo creyente que cree en Jesús, pero no guarda los mandamientos, lea Romanos 7, del 14 al 25, y se va a dar cuenta que en realidad te estás rebelando contra la ley de Dios. Entonces, Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en el Mesías nos ha libertado de la ley del pecado de la muerte. Y aquí está una de las tantas confusiones, repito, doctrinales, porque a veces los hermanos se me enojan. Aquí está una de las cientos de confusiones doctrinales en la doctrina evangélica. Repito, esta es una de las cientos de confusiones y errores doctrinales en la doctrina evangélica. Mal interpretar toda la Biblia, pero en este caso Romanos 8, 1 y 2. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en el Mesías me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu son los mandamientos de Dios que cita el apóstol Pablo en el capítulo anterior, en Romanos 7, del 14 al 25, que él dice, está en la Biblia, con mi mente me deleito en la ley de Dios. Romanos 8, y Romanos 7 sigue diciendo, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de Dios. Esto está en Romanos 7, 14 al 25. Romanos 8, 2, vemos otra vez la misma situación. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, Yahshua, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Solamente piensen, amados hermanos, la ley de Dios nunca pudo haber sido, ni es, ni será ley de pecado y ley de muerte. Entonces, todo pastor, todo predicador que está diciendo que no hay que guardar los mandamientos, es lo mismo que diga que los mandamientos de Dios te traen muerte. Porque la ley del Espíritu, que son los mandamientos, nos libra de la ley del pecado. Pero la ley del pecado no son los mandamientos. La ley del pecado es la ley contrapuesta a los mandamientos, que se llama desobediencia, que es el invento de Satanás. Hoy en día la apostasía. Recuerden que Satanás, cuando tentaba al Mesías en el desierto, en Lucas 4, las 3 veces que lo tentó, que cita la Biblia en Lucas 4, ¿con qué lo tentaba? Tratando que Jesús, que Yahshua desobedeciera la ley de Dios. Porque el Mesías le decía, escrito está, escrito está, escrito está. O sea que aún el Mesías, frente a Satanás, obedeció a Dios, guardó los mandamientos. ¿Qué pasó con Adán y Eva en el huerto del Edén? ¿Qué le dijo Satanás? Así que tu padre les ha dicho, pero yo te digo. Entonces, cuando habla aquí de que la ley del Espíritu nos libró de la ley del pecado y de la muerte, la ley del Espíritu de vida en el Mesías son los mandamientos. Y los mandamientos, guardarlos con el Mesías, los mandamientos, guardarlos con el Mesías, nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Porque no guardar los mandamientos, repito, no guardar los mandamientos es transgresión a la ley y uno va a ser condenado. Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en el Mesías. Así que todo cristiano, todo creyente, todo mesiánico, si no guarda los mandamientos, será condenado. Será condenado. Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, analicen hermanos, versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, pregúntense, ¿qué ley? La ley de los mandamientos. Dejo así un instante para que piensen y se pregunten. Versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, pregúntense, ¿qué ley? La de los mandamientos. Por cuanto era débil por la carne, entonces el problema de la ley no era la ley, sino la debilidad de nuestra carne. Por eso el Mesías tuvo que venir a darnos el ejemplo que aún estando en la carne se podía guardar los mandamientos. Y uno con el Mesías se fortalece
para ahora sí guardar la ley. Entonces, el problema no es la Torá, los mandamientos o el Pentateuco. Con mucho amor, hermano que todavía no guarda los mandamientos. Le hablo al que no guarda los mandamientos. El problema no es la ley, sino el problema es la debilidad de tu carne, que tienes un corazón duro y que no quieres entender y te encaprichas y piensas que con hablar solo de Jesús te vas a salvar. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, Yahweh, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces, Romanos 8.3 lo dice bien claro. Otro error doctrinal de la iglesia evangélica, de la doctrina evangélica. Estamos en tiempo de gracia y no hay que guardar los mandamientos. Repito, para que le enseñemos a otros hermanos. Error doctrinal evangélico. Estamos en tiempo de gracia, entonces no hay que guardar los mandamientos. Pero acá dice Romanos 8.3, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil para la carne, entonces, como la gente no podía guardar los mandamientos por la debilidad de la carne, solo si piensas y abres tu corazón, el Espíritu Santo te lo va a revelar. Porque aparte está acá, hay que verlo con ojos espirituales. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto la carne era débil, fíjense en el plan de Dios, como el hombre no podía guardar los mandamientos por la debilidad de la carne, ¿qué tuvo que hacer Dios? Mandar a su Hijo. ¿Pero para qué mandó a su Hijo? Para salvarnos, sí, amén. Pero para que ahora guardemos los mandamientos. Está bien claro ahí. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Si no, tendríamos que guardar los mandamientos, hermanos, amados creyentes, que siguen pensando que no hay que guardar los mandamientos. Si fuera así, este versículo tendría que decir, escuchen, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil para la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, anuló los mandamientos. Si acá diría así, yo me vuelvo a ser evangelista, no guardo más los mandamientos y le creo a los predicadores que dicen que no hay que guardar los mandamientos. Pero acá dice que Dios, como veía que por la debilidad de la carne ninguno podíamos guardar los mandamientos, analicen el plan de Dios, no me analicen a mí. Como Dios veía que nadie podía guardar los mandamientos, no por los mandamientos, sino por la debilidad de la carne, entonces Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, analicen esto, en semejanza de carne de pecado, o sea que lo hizo igual a nosotros como éramos antes, pecadores, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Entonces el Mesías vino a condenar no a nuestra carne, sino al pecado que estaba en nuestra carne, para que ahora la carne fuera fuerte. Analicen, es sencillo, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, entonces, ¿por qué nuestra carnalidad no podía guardar los mandamientos antes del Mesías? Pregunto otra vez, para que se pregunten, ¿por qué en nuestra carnalidad, antes del Mesías, no podíamos guardar los mandamientos? Porque nuestra carnalidad era débil. ¿Y por qué era débil nuestra carnalidad? Porque el pecado moraba en nosotros. Por eso Dios envió a su Hijo y dijo, andá y condená. Un pastor evangélico entonces diría, entonces Dios envió a su Hijo y condenó a todos los creyentes. No, no condenó al ser humano, no vino a condenar al ser humano, vino a condenar al pecado, que es condenar al pecado en la carne. Entonces, ahora sí, la carne sin el pecado, la carne sin el pecado ya no es más débil, ahora es fuerte. Entonces tenemos que guardar los mandamientos. Amén. Está clarito el versículo, es sencillo, Romanos 8.3. Lo dice, la ley no se podía guardar porque la carne era débil. Y la carne era débil porque moraba el pecado. Entonces Dios envió a su Hijo
para condenar al pecado en la carne. Entonces, si Dios quisiera que no guardáramos más los mandamientos, ¿para qué envió a su Hijo a condenar al pecado? Si total los mandamientos no hay que guardarlos más. Dios envió a su Hijo no solamente a salvarnos, Dios envió a su Hijo a salvarnos, a hacer vida nueva, a condenar al pecado que estábamos en nosotros, para ahora sí alinearnos y decirnos, ahora que no tienes excusa, porque el pecado no debe morar más en nosotros, ahora que te he hecho fuerte a través del Mesías, ahora guarda los mandamientos. Por eso, Romanos 8:1, cuando dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes estamos? ¿Quiénes estamos en Cristo Jesús? Los que entendemos que Él nos salvó y condenó el pecado que estaba en nosotros y nos hizo fuerte y nos dice, Romanos 6, 7 y 8, ahora guarda los mandamientos, porque yo te fortalezco para que los puedas guardar. Es re sencillo, hermanos. Estamos en tiempo de que todo se está revelando. En Daniel 12, creo que es versículo 9 al 11, por ahí. Daniel 12 es el último capítulo de Daniel, cuando está por terminar el libro. Daniel, el padre le dice, pero tú sella estas profecías porque no es ni para ti ni para tu tiempo, sino para el tiempo del fin. O sea que el libro de Daniel como el libro del Apocalipsis son dos de los 66 libros que tiene la Biblia, los dos más difíciles de entender. Los dos más difíciles de entender. ¿Por qué? Porque había un plan de Dios, que la única generación que podía entender por completo el libro de Daniel, el libro del Apocalipsis y la Biblia entera, está escrito en el libro de Daniel, sella este libro porque no es para ti ni para este tiempo, le dijo el padre a Daniel, sino para el tiempo del fin. O sea, que hoy estamos, no solamente somos la última generación, estamos en los tiempos finales y estamos en los tiempos que todo creyente tiene la oportunidad que el Espíritu Santo le revele y le haga entender que hay que guardar los mandamientos. El que sigue siendo caprichoso, cabeza dura y no guarda los mandamientos, se pierde el arrebatamiento. Se pierde el arrebatamiento. Hay que guardar los mandamientos. Por eso, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, siempre con respeto y con buena obra, y con buena onda, como se dice en Argentina. ¿Qué es estar en Cristo? ¿Qué es estar en Jesús? ¿Qué es estar en Yahshua? Entender que ya mi carne no es más débil porque Él derrotó al pecado que estaba en mí y ahora entiendo que como mi carne es fuerte, ahora sí puedo guardar los mandamientos y debo guardar los mandamientos. Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen su fe en el Hijo. Así que si solo tenemos la fe en el Hijo y no guardamos los mandamientos de Dios, creemos que somos santos, pero bíblicamente no lo somos. Romanos 8:4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. O sea, la ley sigue siendo justa. No puede ser que sigan diciendo los predicadores, no estamos más bajo el tiempo, ¿cómo que dicen? No bajo la ley, sino bajo la ley, sino bajo la gracia. Si la ley, en el Sermón del Monte, Mateo 5, 17, 18 y 19, el mismo Mesías dijo, no pienses que vine a abrogar la ley, no vine a abrogar, vine a cumplir. De cierto os digo que hasta que el cielo y la tierra pase, ni una coma ni una tilde pasará de la ley. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ¿por qué el título guarda los mandamientos y vivirás? Porque si no guardamos los mandamientos, no vamos a ser justificados. Hermanos, si no guardamos los mandamientos, no vamos a ser justificados. Romanos 8:1 dice que no habrá ninguna condenación para los que están en el Mesías. O sea que los que no están en el Mesías van a ser condenados. Los que no están en el Mesías van a ser condenados. Y los creyentes que no guardan los mandamientos van a ser condenados porque no van a ser justificados. Porque en el 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, y lo aclara, que no andamos conforme a la carne,
sino conforme al Espíritu. ¿Qué Espíritu? El Espíritu que cita Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Otra vez, la ley del Espíritu del Mesías nos libró del pecado, pero para que ahora guardemos la ley, para que guardando la ley seamos justificados. Está bien clarito en el versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Qué quiere decir la justicia de la ley se cumple en mí? Los mandamientos tienen que dar cumplimiento en mí, lo dice así, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso, siempre con respeto, un creyente que sigue duro va a seguir diciendo que no hay que guardar los mandamientos, pero es sin que se ofenda, porque el pecado todavía lo está engañando. Y cuando un creyente deja de ser engañado por el pecado y por la apostasía y por las falsas doctrinas, entonces guarda los mandamientos y se cumple el versículo 4, que la justicia de la ley se cumple en nosotros, porque no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 5. Porque los que son de la carne, miren, piensan en las cosas de la carne. Anoten acá, por favor, a todos los hermanos, en el 5. Para darse cuenta si estás bien adoctrinado o no. Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Anoten ahí en Romanos 8:5 y te vas a dar cuenta enseguida si estás bien o estás equivocado. Anota ahí Romanos 7:14 al 25. En Romanos 8:5 dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Digo con mucho respeto, yo soy un creyente del Espíritu y pienso en las cosas del Espíritu. Y la mayoría de los creyentes me van a decir, yo también soy creyente y pienso en las cosas del Espíritu. Demostrámelo guardando el Shabbat, guardando la fiesta, guardando los mandamientos, y te voy a creer que pensás en las cosas del Espíritu. Porque Romanos 8:5 dice que los carnales piensan en las cosas de la carne y los espirituales, que somos los que vamos a ser justificados, pensamos en las cosas del Espíritu. ¿Querés saber cuáles son las cosas del Espíritu? ¿En qué tenemos que pensar? Vamos a Romanos 7, versículo 14. Romanos 7, versículo 14, para darnos cuenta la diferencia entre una mentalidad carnal o un pensamiento carnal y un pensamiento espiritual. Romanos 7, 14. Porque sabemos que la ley es espiritual. ¿Qué ley? La ley de Dios. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ahí sabemos que Pablo está diciendo, yo sé que la ley de Dios es carnal, pero también sé que yo fui vendido al pecado. Versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pablo aquí? Que aunque él reconocía que la ley de Dios era espiritual, él sencillamente estaba escribiendo, por lo menos en Romanos 7, en el momento que Pablo escribe Romanos 7, era pecador. En ese momento estaba pecando. Dice aquí, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. 16. Y si lo que no quiero, eso hago, segunda confirmación, apruebo que la ley es buena. Apruebo que la ley es buena. Nuevo Testamento, Romanos, la ley sigue siendo buena. Amén. Lo dice Pablo acá. De manera, 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Qué está diciendo Pablo? Quiero guardar los mandamientos, pero no puedo porque soy pecador. Pablo está diciendo eso. Quiero guardar los mandamientos, pero no puedo porque estoy pecando. 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, por eso lo de hoy. Ojo con los creyentes que piensan que no hay que guardar los mandamientos, están como Pablo en Romanos 7. Están como Pablo en Romanos 7, pecando. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, dice Pablo, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero. ¿Y qué es lo que Pablo quería hacer? Guardar los mandamientos.
¿Qué quería hacer Pablo? Guardar los mandamientos, porque el versículo anterior, el 16, dice, apruebo que la ley es buena. Pablo está diciendo, quiero guardar los mandamientos, pero el pecado que está en mí no me deja. Hermano amado querido, si tú no estás guardando los mandamientos, no es que le estás haciendo caso a tu predicador, le estás haciendo caso a tu subconsciente que sigue contaminado por el pecado y te hace creer que no hay que guardar los mandamientos porque estamos en tiempo de gracia. Romanos 7:19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. O sea, que si el Mesías hubiera venido en el momento del arrebatamiento, justo que Pablo estaba escribiendo Romanos 7:20, se quedaba. Se quedaba, era condenado, porque en Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en el Mesías, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea que en Romanos 7:20 Pablo estaba diciendo, aunque reconozco que la ley es buena y que la tengo que guardar, estoy viviendo en la carne. Analicen lo que estoy diciendo, hermanos. En Romanos 7:20, si justo venía el Mesías, Pablo se quedaba. Lo ratifican después en Romanos 8, pero terminemos con Romanos 7:21. Así que, queriendo yo hacer el bien, miren aquí, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Por eso, hermanos, hay un error, hay cientos de errores doctrinales en la doctrina evangélica como en la católica, pero hay un error doctrinal garrafal en la doctrina evangélica que siguen diciendo que porque estamos bajo la gracia no hay que guardar los mandamientos. Romanos 7, versículo 21, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Si en los versículos anteriores Pablo dice que aprueba, Pablo dice que con sus pecados y con sus errores aprueba que la ley es buena, vemos aquí en el versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, o sea, la ley de Dios, hallo esta ley, que el mal está en mí. Ahí vemos otra vez el choque entre dos leyes. La ley de Dios, que es buena, y la ley del pecado, que es la ley inducida por Satanás, que nos quiere hacer creer que no hay que guardar los mandamientos, y esa es la ley que te va a llevar al infierno. Así que si eres cristiano, creyente, católico, evangélico, mesiánico, lo que sea, y crees solamente en Jesús, pero no guardas los mandamientos, vas a ser condenado. Acá está bien clarito. Romanos 7:23. Pero veo otra ley en mis miembros. El 22. El 21 y 22, si no, no van a entender. 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Versículo 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de, hermanos, de Dios. Pablo, en Romanos 7, 14 al 25, está dando testimonio, como muchas veces hacemos nosotros en las congregaciones. Pablo, en Romanos 7, 14 al 25, está dando testimonio en su carta, diciendo, reconozco que la ley de Dios es buena, reconozco que la quiero hacer, en mi mente me deleito en la ley de Dios, pero tengo un problema. Veo en mis miembros otra ley, que es la ley del pecado. Es una confesión de Pablo. Así que queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Entonces, en Romanos 8:5, que le dije que anotara, vamos otra vez a Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Con respeto, todo creyente que no quiere leer y guardar los mandamientos es porque vive en la carne y piensa en la carne, por más que hable hermoso de Jesús, y no piensa en las cosas espirituales. Romanos 8:5 dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas espirituales. Romanos 8:5, que es un solo versículo y tal vez cuesta entender, está bien desarrollado en Romanos 7, 14 al 25, está excelentemente desarrollado cuando Pablo está diciendo
tengo un matete en mi cabeza, me deleito en mi cabeza, en mi mente con la ley de Dios, pero veo en mis miembros otra ley que se revela contra la ley de mi mente. Entonces, Romanos 8:5, para entenderlo, lean Romanos 7, 14 al 25 o miren el estudio anterior para entender que todo creyente tiene que guardar los mandamientos y pensar, guardar y pensar. La Biblia nos ordena, la Biblia nos manda, la Biblia nos exige a guardar los mandamientos y a pensar, a pensar. Recuerda Josué, medita de día y de noche, medita de día y de noche en mi palabra, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra y te irá bien. Seguimos, Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte, o sea, el no pensar en los mandamientos es muerte, el no pensar en los mandamientos es muerte, pero el ocuparse del espíritu, o sea, en la ley, hermano, si no lo entendés es porque eres duro, pero el ocuparse de la muerte, pero el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. El ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces, pensar en los mandamientos y ocuparse en los mandamientos, ¿qué dice ahí? Es vida y paz. Por eso el título, guarda los mandamientos y vivirás y tendremos paz. Porque el 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Analicen, amados hermanos, el 7, por cuanto los deseos de la carne son enemistad contra Dios. Y en este caso, ¿qué es ser enemigo de Dios? Versículo 7, por cuanto los deseos de la carne son enemistad contra Dios. Recuerden que en el versículo 5 dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. ¿Y qué es ser del espíritu? Pensar en las cosas del espíritu. ¿Y qué es pensar en el espíritu? Pensar en la ley y ponerla por obra. Por eso nuestra carnalidad, por eso nuestra naturaleza adámica caída, y por eso la apostasía de hoy en día, y por eso la doctrina católica y evangélica, que son apóstatas, porque dicen que no hay que guardar los mandamientos, se cumple con Romanos 8:7, cuando dice, por cuanto los deseos de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque cuando alguien te dice, no guardes los mandamientos de Dios, consciente o inconscientemente, está tratando que tú seas enemigo de Dios. Está tratando, y muchos pastores lo logran, y tienen iglesias llenas, multitudinarias, de creyentes en Jesús, pero ninguno guarda los mandamientos. Entonces, todas esas congregaciones creen en Jesús, amén, adoran a Jesús, alaban a Jesús, pero al no guardar los mandamientos se constituyen, lo dice acá, no lo digo yo, se constituyen enemigos de Dios, porque no piensan en los mandamientos. Iglesias que de lo único que predican de prosperidad, que el año que viene te va a ir bien, y que el año que viene, y que esto, lo otro, pero no guardan los mandamientos porque eso es del pasado. Son enemigos de Dios. Los predicadores que dicen que no hay que guardar los mandamientos, Romanos 8:7, son enemigos de Dios. Si tu predicador te dice que no guarde los mandamientos, él es un enemigo de Dios. Y si tú le crees, tú te conviertes en un enemigo de Dios. Romanos 8:7, por cuanto los deseos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Hermano, más claro imposible. Y si uno dice, yo estoy sujeto a Dios porque creo en Jesús, no seas ignorante, despierta y levántate de entre los muertos. Despierta y levántate de entre los muertos porque está clarísimo. Los deseos de la carne son enemigos de Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así que tú puedes congregarte en la mega iglesia,
Tu pastor o tu apóstol puede ser el mega apóstol o pastor que tiene custodia y todo de oro, que recibe cientos de miles de diezmistas y vienen visitadores de Centroamérica y pastores de todo el mundo y hacen megas campañas, pero si ahí no guardan los mandamientos, ahí Dios no está. Ahí el Espíritu Santo no está. Ahí está el espíritu del anticristo. Ahí está el espíritu del anticristo. Mas vosotros, 9, pero nosotros no vivimos según la carne, sino según el espíritu, si es que el espíritu de Dios mora en nosotros. Y para que el espíritu de Dios more en nosotros, está bien clarito, hay que guardar los mandamientos. Hermano y hermana, el espíritu de Dios mora en los que guardamos los mandamientos. No es un invento, está acá. El Espíritu de Dios mora en los que guardamos los mandamientos. Por supuesto, y creemos en Jesús, porque en el judaísmo guardan los mandamientos, pero no creen en Yahshua, Jesús. Así que ahí no mora el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios mora en los que guardamos los mandamientos y ponemos la fe en Jesús. Está bien clarito ahí. Y si alguno no tiene el Espíritu del Mesías, no es de él. Entonces es fácil decir, tengo al Espíritu Santo, tengo el Espíritu de Jesús. ¿Guardar los mandamientos? No, entonces no lo tenés. No lo tenés. No lo tenés. Busca un versículo bíblico que avale, busca un texto bíblico que avale que una persona sin guardar los mandamientos tiene al Espíritu Santo. Busca un versículo, no lo va a encontrar. Podés inventar cualquier cosa, pero la Biblia dice que los que guardamos los mandamientos, tenemos al Espíritu de Dios. Versículo 10. Pero si el Mesías está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Qué justicia? ¿Qué justicia? La justicia que vamos poniendo por obra y que vamos practicando con los mandamientos. Entonces ahí también pueden anotar en el 10. Pero si el Mesías está en nosotros, el cuerpo en verdad, el nuestro, en verdad está muerto, entonces, señal, ¿está el Mesías en ti? ¿Está el Mesías en mí? Porque dice el 10, pero si el Mesías está en nosotros, para saber si está el Mesías en uno, conforme a Romanos 8:10, tenemos que volver a Romanos 8:5. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Hay millones de hermanos que hablan hermoso de Jesús. Hay millones de predicadores que tienen una forma de predicar impresionante, que te impactan como predican de Jesús. Pero si no te enseñan a guardar los mandamientos, Jesús no está en ellos. El Espíritu de Jesús, de Yahshua, no está en ellos, porque Jesús no va en contra del Padre. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto, y si el cuerpo está muerto, se cumple Romanos 8:5, que no estamos pensando en las cosas de la carne, sino en las cosas del Espíritu, que es pensar en los mandamientos. Entonces, ¿en quién está Cristo? ¿En quién está Cristo? En los que pensamos en la ley de Dios. ¿En quién está el Mesías? En los que pensamos en la ley de Dios. Pero si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, para que nos preguntemos los creyentes, o para que se pregunten los creyentes, yo guardo los mandamientos. Para que se pregunten los creyentes que todavía no guardan los mandamientos y creen que se bautizaron y que por eso ya resucitaron y están vivos. Aquí dice que para estar vivo, Cristo tiene que estar en nosotros. Y acá dice que para que Cristo esté en nosotros, Romanos 8:10, tenemos que estar muertos a la carne. Y para estar muerto a la carne, para que Cristo pueda estar en mí, se tiene que cumplir Romanos 8:5, no pensar en las cosas de la carne y pensar en las cosas del Espíritu. Y para entender qué es esto de pensar en las cosas del Espíritu, hay que volver a Romanos 7, del 14 al 15, y entenderlo a Pablo cuando él dice: apruebo que la ley es buena, en mi mente me deleito con la ley de Dios, pero estoy pasando por un momento de pecado que no estoy guardando los mandamientos. Eso estaba diciendo Pablo en Romanos 7. Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. Entonces, el espíritu siempre es de Dios. A veces uno confunde y dice, es el espíritu de Jesús. No,
El Espíritu Santo es de Dios, de Yahweh. Y Dios, con su Espíritu Santo, levantó a su Hijo. Dios, Yahweh, con su Espíritu Santo, levantó a su Hijo. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yahshua mora en nosotros, ¿por qué dice esto acá? Analicen. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yahshua mora en nosotros, ¿por qué dice esto? ¿Y cuál es la garantía? Otra vez, la única garantía de que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh, que levantó a Jesús de los muertos, esté en nosotros, la única garantía que nos da Romanos 6, 7 y 8 para que el Espíritu Santo esté aquí es que guardemos los mandamientos. Amén. Está muy claro. Si no guardamos los mandamientos, no está el Espíritu Santo, no está, hermanos. No le busquen la vuelta, no está. Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos, a Yahshua, mora en nosotros, el que levantó de los muertos al Mesías, vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Entonces, otra vez, ¿para quién es la promesa de la vivificación y o de la resurrección? Amados hermanos, ¿para quién es la promesa de la resurrección? ¿Para los creyentes? No. Para los creyentes obedientes. Para los creyentes que guardan los mandamientos. Hemos creído durante años en la doctrina católica o en la doctrina evangélica. Hemos creído, y yo he predicado mucho tiempo como profeta evangelista, ya no estoy más en la religión evangélica. Hemos creído que por recibir a Jesús ya recibíamos al Espíritu Santo. Y la Biblia lo dice muy claro en este estudio o en el estudio anterior, pueden ver en nuestro canal de YouTube, que solamente el Espíritu Santo reposa, lo dice la palabra, el Espíritu Santo reposa en los que guardan los mandamientos. Juan 14, 15 al 29 o 30, Juan 14, 15 al 29 o 30, lo repite 3 veces. Si me amáis, guardad los mandamientos y enviaré al Consolador. Si me amáis, guardad los mandamientos y enviaré al Consolador y no los dejaré huérfanos. La promesa de arrebatamiento no es para la Iglesia católica, no es para la Iglesia evangélica. La promesa del arrebatamiento es para los que guardamos los mandamientos. Porque en los que guardamos los mandamientos está el Espíritu Santo. Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos nos vivificará. 12. Así que, hermanos deudores, somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Lo repite otra vez, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. 13. Si vivís conforme a la carne, moriréis. O sea, 13, cítalo y unilo con el 5. ¿Qué nos está diciendo Dios? Aunque eres creyente, pero si vivís pensando en las cosas carnales y no vivís pensando en la ley de Dios, aunque eres creyente, vas a morir. Shalom a los hermanos que están ahí escribiendo, perdón que no veía. Shalom, con todo amor hay que dejar... dice, Shalom hermano, Jesús es un ídolo de Roma. Ya lo sé, hermano, que Jesús es un ídolo de Roma. Hablo de Yahshua. Se ve que recién se enganchó usted y está hablando, la verdad está hablando en vano, querido hermano. Vea todos nuestros estudios que hablo siempre de Yahshua HaMashiach, pero hablo de Jesús porque estoy tratando de sacar hermanos de la religión evangélica. Así que su expresión está de más. Empieza a ver el estudio del principio antes de escribir tonterías. Su nombre usted lo debe saber, Yahshua. Sí, el que no sabe nada es usted que no me conoce y empezó a escribir. Así que, ¿por qué no hace bien el estudio, querido hermano, antes de estar escribiendo tantas tonterías? Igual lo amo, lo bendigo y lo perdono, ¿no? Pero antes de ponerse a escribir hay que ser un poquito más humilde. Igual que este título, Dios es pagano. Bueno, lo bueno es insistir. Estudie un poquitito mi canal de YouTube y va a ver a quién le predico yo. En mi pueblo conocerá mi nombre. Bueno, no sigo leyendo más las tonterías que usted está escribiendo porque la verdad es en vano. Se ve que recién se enganchó, se ve que estaría dormido, recién se enganchó. Trate de predicar y salvar hermanos que están en el Evangelio. Gracias al Eterno yo ya salí. Pero a veces cito el nombre de Dios y Jesús para llegar a hermanos que todavía no conocen el nombre original. Querido hermano Giovanni Romero. Giovanni Romero, me parece que todo lo que usted está escribiendo está de más. Igual lo bendigo, pero se desubica en escribir tantas cosas ahí.
Seguimos. Romanos 8, dijimos 17 ahora. No, yo les digo. Romanos 8, 14. 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, digo, por el caso de este señor, hombre, no sé cómo llamarle, Giovanni, hablo espíritu porque estoy tratando de ganar hermanos que están en la religión y sacarlos y traerlos a raíz hebrea. Pero los que ya me conocen saben que espíritu es Ruach HaKodesh. Se ve que Giovanni recién entra. Porque todos los que son guiados por el Ruach, el Espíritu de Dios, de Yahweh, de nuestro Elohim, para don Giovanni, estos son hijos del Adón, del Eterno. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Recuerden que siempre citamos Gálatas 4, del 1 al 4, que el Padre en tiempo de la ley envió a su Hijo para redimirnos a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, más o menos lo que está aquí. 16. El Espíritu o el Ruach mismo da testimonio a nuestro Ruach, a nuestro Espíritu, de que somos hijos de Yahweh, de Elohim. Y si hijos, también herederos de Yahweh, porque si no Giovanni sigue escribiendo, pero para nuestros hermanos que todavía están en la religión y no saben que Yahweh es Dios, tratamos de sacar a ellos de ahí, por eso voy a seguir diciendo Dios las veces que tenga ganas de decirlo. Y si el Espíritu mismo, el 16, y si el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, o sea, de Yahweh, y si hijos también herederos de Yahweh y coherederos con el Mesías, que le conocimos como Cristo o como Jesús, Yahshua, Hamashiach. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. 18. Pero tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación gloriosa de los hijos del Eterno. Si bien este es un tiempo final, con mucho respeto lo digo, si bien este es un tiempo final y profético, algunos toman el versículo 18, Romanos 8, 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Yo creo, esto es una creencia mía y un sentir mío, que esto es tanto como para el arrebatamiento, como tanto también para aquellos que, como quien les habla, hace ya 9 o 12 años atrás, tuve revelación a través del mismo Padre, del Ruach HaKodesh, de lo que eran las raíces hebreas, y para mí, la verdadera manifestación del Padre en mi vida, sin menospreciar a mi caminar en el catolicismo, a mi caminar en la religión evangélica, porque aprendí mucho y fue una parte de mi camino necesaria para entrar en esto, en las raíces, pero por lo menos en mí, yo puedo decir, pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Si yo me comparo hoy como siervo, como creyente, a cuando estaba, y sin ofender, bajo la doctrina católica y o bajo la doctrina evangélica, aunque yo en esa época era feliz, porque pensaba que ya entendía todo, hablo con respeto a los hermanos que todavía estaban ahí, hoy, desde hace 11 o 12 años, que pude conocer esta verdad de guardar los mandamientos, les puedo decir, hermanos, que esta gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, yo puedo decirles humildemente que en mí ya se está manifestando, porque yo miro para atrás, hace 12 años atrás, cuando yo predicaba como evangelista, y yo viví un tiempo, en aquel tiempo glorioso, porque todavía no se me había revelado a mí, o no se me había manifestado a mí, Yahweh en persona, con esto de guardar los mandamientos. En aquel tiempo era re feliz predicando, porque para mí era todo.
Cuando comencé a tener, fue en el 2009, que fue la primera vez que el Padre me arrebata en el Espíritu. Cuando el Padre me empieza a revelar esto y empiezo a entender esto, hoy yo puedo decirles con una mano en el corazón a aquellos hermanos que todavía están en las religiones, siempre con respeto, guarden los mandamientos. Abre tu corazón al Espíritu Santo y va a comenzar a acontecer en tu vida esto. Romanos 8:18. La gloria del Padre manifestándose en nosotros. Ahora sí, yo puedo decir, ahora sí verdaderamente estoy caminando bien. Antes estaba caminando mal y no me daba cuenta y estaba re feliz con mi forma de caminar o con mi doctrina, porque hasta ahí no se me había manifestado o no se me había revelado el Eterno con su palabra genuina. Por eso un día tomé la decisión, y siempre con respeto, renuncié a la doctrina. Siguen siendo mis hermanos los evangelistas, por eso a veces digo Jesús o Yahshua, para tratar de sacarlos como yo pude salir, y en mí se manifiesta todos los días la manifestación gloriosa del Eterno. Pero ¿por qué ahora sí siento la diferencia entre una verdadera manifestación del Eterno, que es ahora, porque guardo los mandamientos y el Espíritu Santo está en mí, con la falsa manifestación de antes, que yo no me daba cuenta que era una falsa manifestación? Hoy me doy cuenta, hoy desde que estoy en Raíces, hoy me doy cuenta que lo de antes era emocional, sin ofender, era emocional, pero no era una manifestación gloriosa del Padre. Por eso quería aclarar esto de Romanos 8:18, que es hermoso cuando uno entra en esto de raíces hebreas y empieza a guardar los mandamientos y empieza a escuchar, a discernir la voz del Espíritu Santo, uno se empieza a dar cuenta, sin ofender y sin criticar, que en la doctrina que estábamos, pensábamos que estábamos bien, pensábamos que estábamos sintiendo un culto hermoso y precioso a la presencia del Espíritu Santo, y en realidad era un espíritu de error que cita Efesios 2:2, el espíritu de desobediencia que hoy está operando en los hijos de desobediencia, y es un espíritu emocional y no es la manifestación de gloria. Romanos 8:18, cuando dice esto, ¿no?, de la manifestación de gloria, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Por qué di ese testimonio del versículo anterior? Porque si la creación nos conoce, analicemos esto, hermanos, si la creación nos conoce y la creación está esperando nuestra manifestación gloriosa, o sea que aún la creación discierne, piensen, la creación discierne entre un creyente equivocado y un creyente que tiene al Espíritu Santo. Analicen otra vez Romanos 8, 18 y 19. Porque tengo por ciento que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación anhela ardientemente la manifestación de los hijos de Dios. Preguntémonos un minuto. La creación está anhelando ardientemente que los hijos de Dios se manifiesten. O sea que la creación, cuando los hijos de Dios se manifiesten de verdad, va a ser fiesta en la creación. Entonces, si es verdad lo que estamos diciendo, que el Espíritu Santo, no estamos diciendo, está acá. Si es verdad y quieres entender que el Espíritu Santo solo está en los que guardan los mandamientos, aún la creación, al mirar a tantas iglesias y a tantos millones de hermanos, lo digo con respeto, que levantan las manos y hablan de Jesús, la misma creación, me imagino gritando, no, están equivocados. Yo como creación estoy esperando que se manifiesten, pero como hijos de Dios. Y aún la Biblia dice que la creación identifica a un hijo de Dios con uno que dice ser hijo de Dios, pero no tiene el Espíritu Santo. Entonces, esto es terrible y lamentable, que la creación discierne entre un verdadero hijo de Dios y uno que no lo es. Versículo 20.
Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. ¿Por qué dice ahí, hermanos queridos? Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Porque el Hijo de Dios, que no se manifiesta como un Hijo de Dios, tampoco lo reconoce la creación. Entonces, ese Hijo de Dios está siendo un esclavo de corrupción doctrinal. Analicemos el pasaje, porque el anhelo de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada. Entonces, entendamos esto, la creación está sujetada por culpa del hombre. La creación está sujetada por culpa del hombre y del pecado. La creación está esperando ser libertada y la creación sabe que va a ser libertada cuando los hijos de Dios se manifiesten. Y la creación sabe que los hijos de Dios tienen que guardar los mandamientos. La creación sabe que va a ser libertada cuando todos los hijos de Dios entendamos que hay que guardar los mandamientos. Entonces, debemos guardar los mandamientos para que esto acontezca lo más rápido posible y que ningún creyente se quede. Será libertado de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cuál es la libertad gloriosa de los hijos de Dios? ¿O quiénes vamos a recibir esa gloria como hijos de Dios? Los que guardamos los mandamientos y creemos en Yahshua. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ahí anoten 2 Corintios 5, del 1 al 5, que dice, gemimos deseando ser revestidos y no desnudados. Muchos creyentes, si no cambian y si no comienzan a guardar los mandamientos, no se van a manifestar en gloria, no serán revestidos, no serán adoptados y serán desnudados. Por eso anoten en ese versículo, en el 23, 2 Corintios 5, del 1 al 5, para entender que Él adopta a alguien para que guarde los mandamientos. El Padre nos adopta, pero nos pone condiciones. Nos adopta y nos pone condiciones. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Por quién intercede el Espíritu? Otra vez, por toda la humanidad. Sí, amén, pero específicamente por los que estamos guardando los mandamientos. 27, y termino. Más, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Termino analizando el 27. Más, el que escudriña los corazones, recuerden que estamos bajo el nuevo pacto. Cuando Yahshua levanta la copa en la última cena, en Lucas 22, dice, esta copa es el nuevo pacto ratificado en mi sangre, haciendo alusión al nuevo pacto que citó el profeta Jeremías, en Jeremías 31, 27 a 31, que dice, vienen días, dice el Señor, que haré un nuevo pacto con la casa de Israel, escribiré mi ley en la mente y en el corazón. Por eso, el que escudriña los corazones, sabe si estamos guardando los mandamientos o no. Si no guardamos los mandamientos, el que escudriña los corazones lo sabe y no nos va a justificar. Debemos guardar los mandamientos. Hasta aquí esta palabra. Bendiciones para todos. Yo soy Yahweh, ese es mi nombre. Bueno, cosas que sigue escribiendo este varón. Bendiciones a todos. Mañana seguimos con la parte, creo que es 6. Shabbat Shalom para todos. Bendiciones, compartan este estudio. Recuerden que tratamos de llegar no a los que ya parecen que son doctores de la ley, como este varón, que parece ser un doctor de la ley. Nosotros tratamos de llegar a aquellos que todavía
no conocen esto de guardar los mandamientos. Así que los doctores de la ley, como este Giovanni, podría ponerse su propio canal de YouTube y dedicarse a salvar almas en vez de andar criticando, Giovanni. Bendiciones, Giovanni.